En una universidad australiana, Aidan asiste a su clase de filosofía. El profesor Wuertz lanza una pregunta al aire: ¿por qué estamos aquí? Las respuestas son tan variadas como los estudiantes, desde creencias religiosas hasta explicaciones científicas sobre átomos y moléculas. Aidan, sin embargo, apenas dice algo. Cree en lo desconocido, en que jamás sabrán con certeza. A Wuertz no le convence esa respuesta tan vacía, así que cambia de tema y pregunta qué creen que pasa después de la muerte. Aidan, sereno, responde que llevamos más tiempo muertos que vivos. Entonces el profesor les pide que volteen la hoja que les entregó al inicio. En ella, solo una palabra encabeza el examen: ¿por qué? Después de clases, Aidan va por su bicicleta para volver a casa, pero se lleva una sorpresa enorme cuando un hombre idéntico a él, vestido exactamente igual, se le acerca de repente. El desconocido solo le dice que no vaya al motel Heathscape, y huye sin más. Aidan intenta seguirlo, pero lo pierde entre la multitud. Ya en casa, intenta contarle a sus compañeros de piso, Nick y Jess, lo que acaba de vivir, pero ambos están demasiado ocupados hablando entre sí como para prestarle atención. Más tarde, Aidan visita a su abuela en el asilo. Mientras está con ella, recibe una extraña llamada en la que una voz le pregunta por su segundo nombre, pero cuelga antes de poder responder. Le cuenta a su abuela sobre el examen y la extraña aparición, y ella, con ternura, le asegura que en la familia no hay antecedentes de desequilibrios mentales. Recuerda con tristeza a su esposo, quien falleció en un accidente de golf al caer a un lago, y confiesa cuánto lo extraña. Luego, entre risas, le pregunta cuándo piensa comprometerse con Lauren. Aidan no se atreve a contarle la verdad sobre la ruptura, así que improvisa y le dice que lo están considerando. Después, como siempre, le lee un libro. La curiosidad lo vence, y más tarde Aidan se dirige al misterioso motel Heathscape. Allí se lleva otra sorpresa: Lauren es la recepcionista. Aunque ella asegura que es una simple coincidencia, Aidan no puede evitar preguntar si él ya ha estado allí antes. Lauren lo niega. La conversación se interrumpe cuando aparece el gerente del motel, así que Aidan se va para no meterla en problemas. Sin embargo, no regresa a casa. Espera fuera del edificio hasta que termina el turno de Lauren y la invita a cenar en un restaurante cercano. Durante la comida, Aidan le cuenta todo lo ocurrido, pero Lauren no sabe si creerle. Comparten detalles de sus vidas actuales mientras a su alrededor alguien cae al suelo tirando varios objetos, pero ambos ignoran el alboroto. Al final de la velada, Aidan se ofrece a llevarla a casa, y ella acepta. Ya de noche, en medio del camino, Lauren dice que necesita confesarle algo. Pero antes de poder hablar, ve algo bloqueando la carretera y gira el volante con urgencia para evitarlo. No lo logran. El coche se estrella. Aidan alcanza a ver la cabeza ensangrentada de Lauren antes de perder el conocimiento. A la mañana siguiente, despierta en el hospital. Nick y Jess están allí, pero su incomodidad no se debe solo a que no saben cómo decirle que Lauren no sobrevivió. Pronto llegan dos detectives. Informan a Aidan que no puede salir del hospital, pues la familia de Lauren ha iniciado acciones legales. Un abogado lo visitará al día siguiente para orientarlo. Ya entrada la noche, un paciente conocido como X lo aborda. Quiere jugar con palabras para distraerse. Aidan se niega, no está de humor. Entonces, X le lanza algo inquietante. Sabe que Aidan está envuelto en algo extraño. No puede revelarle todo, pero puede darle una pista. Tiene que regresar al motel Heathscape y encontrar un agujero en el baño de la habitación número 41. Aidan espera a que la doctora haga su ronda nocturna y le entregue la medicina. Apenas se va, se desliza fuera de la cama, se cambia en el baño y huye por las escaleras. En el camino, se detiene a comprar una bebida rehidratante y luego se dirige al motel. En la recepción está el administrador, hablando por teléfono sobre el funeral que se aproxima de Lauren. Cuando cuelga, Aidan le pide una habitación y le entregan la número 11. Se instala un rato frente al televisor, mirando los reportes del accidente. Cuando la noche avanza lo suficiente como para que todos duerman profundamente, se escabulle hasta la habitación 41. La puerta está cerrada, así que entra por la ventana. El cuarto está vacío. Empieza a revisar todo con cuidado, buscando pistas entre los muebles, pero no encuentra nada. Al llegar al baño, descubre un panel falso en el suelo. Debajo, justo como le había contado el paciente X, hay una abertura. Aidan se queda un momento observando, intentando descifrar su propósito, pero al oír pasos se oculta dentro. El administrador ha entrado a revisar por qué las luces están encendidas. Apenas se va, Aidan sale y se topa con una escena desconcertante. El paciente X está sobre la cama, tomando una bebida y jugueteando con una herramienta, pero no lo reconoce. Al contrario, lo amenaza, exigiéndole que lo deje en paz. Aidan huye del lugar. Para su sorpresa, ya es de noche. Peor aún, alcanza a ver una versión suya hablando con Lauren, invitándola al restaurante. Pronto comprende que el agujero del baño es una especie de pasaje temporal que lo ha llevado 12 horas al pasado. Decide seguirlos hasta el local y se sienta en una mesa cercana, ocultándose detrás de un periódico abandonado. Sin querer, se ubica al lado del profesor Wuertz,
quien lo identifica de inmediato y lo felicita por su buen desempeño en el examen. También lo invita a unas reuniones semanales con otros colegas en su casa, pero Aidan finge no escucharlo y se apresura a salir antes de que su otro yo lo note. En el apuro choca con una camarera, haciendo que deje caer su bandeja. Esa interrupción es justo lo que distrae a Loren y al otro Aidan durante su conversación. En ese diálogo, además, él le confiesa que nunca le dijo a su abuela que habían terminado, algo que a Loren le parece extraño, aunque sabe cuánto cariño le tenía la señora. El resto de la escena ocurre tal como Aidan la recuerda. Loren y él suben al auto y se marchan. Él corre para advertirles del peligro, pero sin saberlo, termina cruzándose en el camino. Es su figura la que Loren intenta esquivar, provocando así el accidente. Aunque frustrado, Aidan no se rinde. Regresa al motel y encuentra al paciente X desmayado en la cama tras haber intentado hacer lo impensado. Rápidamente llama a una ambulancia, que lo llevará al hospital, donde se cruzará con el otro Aidan en la mañana siguiente. Luego, vuelve a meterse en el agujero del baño para reiniciar el día una vez más. En esta nueva oportunidad, Aidan regresa a casa y le cuenta todo a Nick y a Jess. Ellos, por supuesto, no le creen. Entonces Aidan le pide a Nick que lo llame. Al hacerlo, descubren que es él quien ha estado marcando al Aidan del presente en el hogar de retiro, preguntándole por el segundo nombre de su hermano para verificar su identidad. A pesar de eso, Jess y Nick siguen dudando. Viendo que no puede convencerlos, les pide que finjan sorpresa cuando todo lo que les ha contado comience a suceder. Eso explica su extraña actitud en el hospital. Aidan se marcha, reflexiona mucho y decide intentar una última cosa, va al lugar del accidente y espera que su otro yo aparezca para apartarlo de la carretera. Sin embargo, el choque ocurre de todas formas. Desesperado y sin intención de rendirse, Aidan carga el cuerpo de Loren y lo lleva de vuelta al motel. Lo coloca dentro del agujero del baño y se lanza él mismo detrás. Pero cuando el tiempo regresa al día anterior, el cuerpo de Loren ha desaparecido. Esta vez, Aidan decide asistir a la reunión en casa del profesor Wuertz, esa que había mencionado antes. Allí, le cuenta a los académicos lo que ha estado viviendo, fingiendo que se trata de la trama de una novela que está escribiendo. Les pide sugerencias sobre cómo ayudar a su protagonista a corregir la línea temporal. Algunos profesores opinan que volver en el tiempo para salvar a la chica es un cliché que necesita un giro interesante, pero igual responden sus preguntas. Según ellos, retroceder en el tiempo no debería ser posible, porque el pasado ya ocurrió. Además, el tiempo no existe en la naturaleza, es solo una medida del movimiento y del espacio. Sin embargo, entre quienes creen que viajar en el tiempo podría ser posible, existen dos teorías opuestas. Una dice que el tiempo es circular, así que todo viaje te lleva de nuevo al mismo punto. La otra sostiene que cada viaje crea una línea temporal diferente. Sea como sea, Aidan no podría cambiar su propio destino. Como mucho, podría modificar el futuro de una versión alterna de sí mismo. Antes de irse, el profesor Wuertz le confiesa que de niño soñaba con ser visitado por un viajero del tiempo que viniera a cambiarle la vida. También le recuerda que su personaje solo debería regresar por las razones correctas, y solo intervenir en los momentos verdaderamente importantes. Más tarde, Aidan entra a una tienda y ve un periódico con un artículo sobre la muerte de Loren. En ese momento, los detectives logran encontrarlo y lo arrestan. Ya en la comisaría, le explican que su fuga del hospital lo hace parecer culpable, así que más le vale tener una buena razón para haber escapado. Mientras tanto, una figura misteriosa se aproxima desde el exterior. Los detectives golpean a Aidan, exigiendo que confiese el asesinato de Loren. En tono irónico, Aidan decide contarle sobre su supuesto viaje en el tiempo, pero los oficiales no le creen. Si fuera cierto, debería haber podido escapar solo. Es entonces cuando se revela que la persona misteriosa es otro Aidan, quien llama a la estación con una amenaza falsa para provocar la evacuación del lugar. Los policías abandonan el edificio y esposan a Aidan junto a un adicto inestable que no para de moverse, y sin querer, tumba un basurero. Cuando este cae, Aidan descubre una sierra escondida debajo. Alguien la dejó ahí para él. Rápidamente, cambia de lugar con el adicto, arrastra la sierra con el pie y rompe las esposas. Comienza a huir, evitando las calles principales, saltando por patios traseros y esquivando a los policías que lo persiguen. Finalmente, se esconde bajo un auto en un estacionamiento, engañando a los oficiales que pasan de largo. Luego, entra en el cobertizo de un vecino, encuentra una sierra y se quita el resto de las esposas. Entonces se da cuenta de que esa es la misma herramienta que su otro yo dejó para él. La recoge y la lleva al motel para volver a esconderla bajo el basurero de la estación. Después de otro salto temporal, Aidan regresa a la comisaría y coloca la sierra bajo el basurero, cerrando así el ciclo. Más tarde va al restaurante para despejar su mente y se sorprende al encontrar sentado junto a él al paciente X. El hombre luce mucho mejor, incluso lleva puesto un traje, aunque no reconoce a Aidan. Esto le confirma que ha logrado cambiar su pasado. Aidan le pregunta sobre su ocupación y si cree que las cosas podrían haber sido distintas para él. Paciente X responde que es abogado, aunque estuvo a punto de ir a la guerra, y solo un incidente extraño se lo impidió. Se niega a contar los detalles, aunque aún recuerda una palabra clave, el juego de palabras. Cuando el misterioso huésped se marcha, Aidan recibe una llamada urgente del asilo,
su abuela está en las últimas. Sin perder un segundo, corre a verla. Ella, entre suspiros, confiesa que hubiera querido tener a su esposo a su lado en ese momento y le pide a Aidan que le lea una última vez. Horas después, Aidan se detiene frente a la tumba de su abuelo y más tarde visita aquella vieja casa abandonada donde fue criado por sus abuelos tras el abandono de su madre. Las piezas comienzan a encajar en su mente. Intuye lo que debe hacer. Dibuja un esquema con líneas temporales para comprobar sus cálculos y regresa a la habitación 41. Allí lo espera nuevamente paciente X, saltando sobre la cama como si nada, aunque esta vez lo reconoce. Se burla de Aidan, asegurándole que no puede impedirle usar el artefacto, porque de algún modo necesita que lo haya llevado al hospital y le haya hablado sobre esa habitación. Puedes influir en el tiempo, pero no intervenir, dice con picardía. La conversación se corta cuando el encargado de motel se acerca por los ruidos. Aidan y paciente X se ocultan en el baño. Allí, el extraño le revela que la clave está en evitar que la persona llegue a esa situación desde el principio. Antes de lanzarse al túnel, le recuerda que el tiempo se desplaza con uno mismo. Aidan también salta. Al regresar al día anterior, no pierde tiempo, vuelve a lanzarse, esta vez para retroceder aún más. Lo hace una y otra vez, un día a la vez, mientras nuevos huéspedes ocupan la habitación. Solo abandona el motel en contadas ocasiones, para presenciar momentos cruciales como su ruptura con Lauren o aquella primera cita. Después de miles de saltos, Aidan llega finalmente a la juventud de sus abuelos. Encuentra a su abuelo practicando golf junto al lago. Conversan un rato, y luego el abuelo lo lleva a su casa, reluciente y recién estrenada, para darle un aventón. En la sala está su abuela, joven, radiante, y sumergida en un libro. Aidan la deja atónita al recitar una de sus frases favoritas. Antes de marcharse, le entrega a su abuelo un obsequio con una condición: solo puede abrirlo al día siguiente. Y así ocurre. A la mañana siguiente, mientras juega golf, su abuelo pierde la pelota en el lago y considera lanzarse al agua. Pero entonces recuerda el regalo de Aidan, una segunda pelota. La usa, evitando así la tragedia. En el presente, el anciano aparece junto a su esposa en el asilo. Como no puede avanzar en el tiempo, Aidan decide quedarse en el motel, dejando que los años corran hasta convertirse en el nuevo encargado. El día del supuesto accidente, el Aidan envejecido vuelve a la vieja casa, mientras su yo más joven está en clase de filosofía, respondiendo a la eterna pregunta del ¿por qué?, con un simple ¿por qué no? Al salir de la universidad, esta vez es el Aidan mayor quien lo aborda, indicándole que debe ir al motel Hitscape. El joven obedece, sin saber que a lo lejos, el anciano observa cómo Lauren acepta su invitación para acompañarlo a casa. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.